Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Acá seguimos con el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Ando medio resfriado después del otro día del partido de Uruguay, que estuvo muy bueno todo, pero el frío pasa factura. Pero acá estamos al firme. Hoy vamos a reaccionar a una entrevista que le hicieron en el programa Algo Contigo a Julio Ríos. Antes del partido entre Uruguay y Venezuela. Pero vamos a notar algunas cositas que dice Julio Ríos, este periodista, pseudo periodista, no periodista, nadie sabe qué es en realidad, es un comunicador que obviamente rinde intereses a quien le paga. Y nos vamos a dar cuenta por muchos detalles que habla en esta entrevista, porque supuestamente está hablando de Uruguay y de Bielsa y de la actualidad de Bielsa, pero toca muchos temas y ahí vamos a ver realmente cómo está entrelazado todo el tema de Bielsa, el tema de Alonso y el tema de los derechos de televisión. Va a dejar más que claro cuál es su posición ante esto. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo iré comentando de acuerdo a lo que vaya diciendo Julio Ríos, pero ustedes ya saben cómo es esto y cómo es el periodismo en Uruguay. Podemos rescatar 3, 4 periodistas y no más. El resto son voceros del poder, de aquellos que le pagan el salario. Ellos transmiten lo que los de arriba le dicen que tienen que transmitir. Esa es la realidad del periodismo uruguayo. Podemos rescatar 3, 4 periodistas, no más que eso. Lamentablemente está todo viciado el periodismo acá en Uruguay y en realidad la gran mayoría son voceros de aquellos que los contratan. Vamos a reaccionar a esta entrevista que le hicieron a Julio Ríos. Futbolísticamente hablando, con el señor Julio Ríos. ¡Bienvenido! ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, Un muy montón. buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Muy amable. Hoy escuché algo de lo que dijiste, de la selección. ¿Qué momento, no? Bueno, Carballo trae a gente como Julio Ríos, como Gorsi. Ya sabemos para dónde patea, ¿no? ¿Qué línea traza nuestro amigo Carballo acá en Algo Contigo? Porque Bueno, ya lo habíamos charlado un poco, Luis. Sí. A ver, yo siempre dije lo mismo. Yo no tengo nada contra Bielsa, lo conocí en el año 91. Cuando Bielsa vino, estaba convencido que este matrimonio no iba a funcionar. Y ahora lo voy a aplicar para la gente que por ahí no es futbolera, para que lo pueda interpretar. Porque a veces nosotros hablamos para el microclima del fútbol y no para la gente. Atento a esto. Ya de arranque dice que Bielsa no sirve para la selección uruguaya porque estuvo 15 días para ir a ver a Bielsa y ya con eso sacó la conclusión de que para Uruguay no sirve. Muy Que fuerte. por ahí no conoce tanto del microclima del fútbol. Yo lo conocí a Bielsa el año 91, cuando llego a Argentina a relatar fútbol. Me acuerdo que Niembro, que era un visionario, me dice, Julio, relata unos partidos ahí, me dice, andate a Rosario. Quédate en Rosario 15 días, 20 días, si necesitas quedarte un mes, quédate un mes. Y anda a ver, entrenar a un técnico que se llama Marcelo Bielsa, que era el técnico de Newell's en ese momento. De hecho, él gana el campeonato argentino, se lo gana al Boca de Tavares, que había desembarcado en Argentina en ese momento Tavares, y llega a la final de la Copa Libertadores de América y la pierde con el San Pablo. Era un técnico que aparecía como revolucionario, un poco en su metodología de trabajo, que aparecía con cosas diferentes. Tan es así, que yo lo viví, nadie me lo contó, lo viví en primera fila. Él llega a la selección argentina porque Niembro, que era muy amigo de Julio Grondona, le da manija a Grondona en aquel momento de que le diera la posibilidad a Bielsa, porque Bielsa era un técnico diferente. Conclusión, Niembro terminó después en un escándalo con Bielsa. Sí. Entonces, cuando se anuncia que Bielsa iba a venir acá a Uruguay, no es que a mí se me antojó decir que a Bielsa le iba a ir mal en Uruguay y que Bielsa no iba a funcionar en Uruguay. No, tenía el conocimiento que de repente otras personas no tienen. Esto es como si yo voy pasando por una carpintería y llego y me meto en la carpintería y le digo al tipo que está clavando, no, No dice qué conocimiento tiene. Que Bielsa llegó a la final de la Libertadores y la perdió con el San Pablo y que le ganó al Boca de Tavares. No sé qué conocimiento tiene de Bielsa estando 15 días para ir a verlo, para saber y entender que no era para la selección uruguaya. Y después este ejemplo. Eso me tiene paspado, de que pongan ejemplo de la carpintería, del constructor, no sé, como que ellos son dioses del Olimpo y te ponen un ejemplo a todos nosotros porque somos más terrenales, porque somos lo de allá, la majuga de allá abajo, por eso les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Qué pedorro, qué hipócritas son este tipo de ejemplos, que hable de su profesión, que no hable de otra profesión para poner un ejemplo. No somos ninguno tarado, entendemos perfectamente y entendemos también que Julio Ríos, por más que hace 40 años que está en el periodismo deportivo, no sabe nada de fútbol y lo único que hace es balbucear y ser vocero del poder. ¿por qué estás clavando este clavo acá en la mesa? No me gusta la mesa, ¿cómo la estás haciendo? Y el tipo dice, ¿y? Llevo 40 años en este negocio, todo ese tipo. Creo que algo sé.
O sea, aún de repente capaz que no soy el mejor, te dirá el carpintero, pero tengo 40 años. Bueno, en esta historia no funciona esto por una cuestión elemental. Bielsa es fundamentalista, muy fundamentalista. El tipo no utiliza 3 caminos, este y este. El tipo utiliza este camino. Y tiene que ser por acá, es de esta manera, y gano o muero. No ha dicho nada malo, porque aparte de ser fundamentalista en el fútbol, tener una idea clara, una identidad de juego, para mí, por lo menos, no es malo. Yo lo pido siempre en Nacional, que tengamos una línea de juego, que tengamos una identidad de juego y que contraten a los técnicos en base a eso, para tener una identidad de juego. Así como lo tiene, por ejemplo, el Barcelona. Son equipos que tienen que tener una identidad de juego, pero eso también es una cuestión de gusto futbolístico. ¿Qué es lo malo, Julio Ríos? ¿Qué es lo malo que sea fundamentalista Bielsa? Para mí es todo lo contrario, es algo bueno. Yendo por este camino. Y por el otro lado de este matrimonio entre Bielsa y los jugadores de la selección, le tocó llegar al país más difícil, donde los jugadores son muy complicados. Muy complicados. Pará, porque quiero hablarte un tema con vos. Sí. Que tiene que ver con lo que estás diciendo. Primero que nada, para después, igual, quiero que opines también de la relación que tiene con la prensa. Porque no lo has nombrado y quizás vos, eso para Ahí vos. Carvalho levantándole el centro con el tema de la prensa, ¿no? Acá lo único malo que dijo Julio Ríos es que nosotros, los uruguayos, somos complicados. No ha dicho nada malo de Bielsa todavía. Pero ha dejado en el aire mucha cosa, pero no dice nada en concreto. ¿Qué selección en Sudamérica y en el mundo no es complicada? Los jugadores no son complicados. Es más, te digo, sin ir más lejos, Argentina. Los jugadores tienen un ego mucho más grande que los jugadores uruguayos. Y si hay una selección complicada, es esa, porque aparte son figuras más relevantes que juegan en muchos equipos importantes. Esa es una selección complicada. Y Bielsa la dirigió. Le fue como le fue, obvio. Pero en la eliminatoria, por ejemplo, pasó por arriba a todas las selecciones en su momento. Le fue mal en el Mundial. Ahora, no dice nada en concreto. No sé, le trata de tirar mierda a Bielsa, pero no termina de decir nada, en definitiva. O sea, un tema que no importa. Pero yo he escuchado hace horas a la gente común, gente futbolera, gente que opina y gente que escribe. Y hay muchos hablan de la bisagra que hubo en este periodo de Bielsa en la selección luego de la ida de Suárez. Bueno, yo estoy totalmente de desacuerdo con esa opinión. Y te voy a decir algo, yo no tengo un vínculo con Suárez, hoy por hoy lo tuve muy cercano. Sí, claro que estás en desacuerdo. Si vos fuiste uno de los que fogoneaste y querés fogonear a Bielsa. Obviamente que hubo una opereta. Y yo no sé si de Suárez, no voy a meter a Suárez. Para mí, sacando la figura de Suárez, los periodistas hicieron todo, porque cualquier mosquita que volaba la agarraban para tirarse la Bielsa y fogonear a Bielsa. Esa es la intención de los periodistas. ¿Por qué? Porque Bielsa no le da bola, porque Bielsa no se le filtra la alineación antes de tiempo, porque como están para el chimento todos estos periodistas, pseudo periodistas, tan solo para el chimento y no hacen trabajos periodísticos en serio, porque si hicieran trabajo periodístico en serio estarían hasta a fondo, por ejemplo, por el tema de los derechos de televisión, y ahí no se meten, y ahí no hablan lo que tienen que hablar, hablan lo que le mandan el poder, lo que le mandan los de arriba, y obviamente que van a estar en disgusto con Bielsa. Terminado momento, después yo hice una nota que a él no le gustó, que tiene todo el derecho del mundo, no tengo un vínculo con Suárez que podría originar, entre comillas, el ponerle un paracaídas, ¿me explico? No. Yo te digo, le quiero decir a la gente que menciona eso, que antes de que Suárez hablara, Bielsa fue al preolímpico, donde llevó 9 delanteros y 3 volantes, que en materia de fútbol esto es insostenible de ninguna manera. Lo dijo claramente Marcarián en La Voz del Fútbol, mi programa. Dice, esto es impresentable, no puedes llevar 9 delanteros, 3 volantes, y a uno de los volantes, Omenchenko, lo hizo jugar de central, y a Boselli, que lo tenía, que había sido campeón del mundo, que era central, no le ponía. Conclusión, en el segundo partido tras perder con Paraguay. En el debut perdimos con Chile y quedamos eliminados en el segundo partido del preolímpico con una selección chilena que normalmente en esa categoría nunca nos gana. Previamente había sido el Panamericano, había ido el ayudante de Bielsa. Impresentable, fuimos una vergüenza en un Panamericano, con jugadores profesionales en un Panamericano. Impresentable. Después, antes de las declaraciones de Suárez, fundió a los jugadores en el partido contra Estados Unidos cuando no tenía por qué colocar el equipo titular. Él entrena muy intensamente, a un ritmo muy vertiginoso, porque pretende jugar así. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los jugadores? Cuando entrenan con él, es como si jugaran un partido por día. Llegan al partido y empiezan a sentir, evidentemente, el cansancio. Mucho más todavía cuando Bielsa está permanentemente con ellos todos los días. Ahí no solamente se provoca el tema del entrenamiento, se erosiona la relación. Porque, y aquí aparece en este matrimonio lo que yo te iba a decir. Bueno, para terminarte, previo a las declaraciones de Suárez, Uruguay termina perdiendo con Colombia
Colombia con 10 jugadores y Uruguay con 11 jugadores, 50 minutos de partido. Sí, es verdad lo que dice. En este caso tiene razón con el tema de, porque yo lo dije también en su momento, de que tenía que haberle dado descanso a los jugadores Bielsa. Pero bueno, Bielsa es el que maneja el equipo y el que entiende que si tienen que estar los titulares, tienen que estar los titulares. Ahora, el partido contra Colombia perfectamente lo podía haber ganado Uruguay. Sí, es verdad que tenía un hombre de más, pero tuvo grandes chances. Después tuvo alguna chance Colombia, pero ahí son los jugadores. Ahí ya, ¿qué tiene que ver Bielsa? Puso todos los jugadores que tenía que poner, los mejores, y por ejemplo Darwin Núñez tuvo 2 chances que no las metió. Capaz que en otro momento las mete. Y bueno, son partidos también. Ahora, le jugamos de par a par a Colombia, que después le jugó tremendo partido a Argentina también. No entiendo el análisis que quiere hacer Julio. Obviamente que está buscando el pelo al huevo, ¿no? Hablando del Panamericano, hablando de las selecciones menores de la selección uruguaya. 50 minutos. Y Uruguay queda eliminado de la final con Colombia. Que él ahí hace algo estratégicamente muy inteligente, porque Bielsa no es tonto. Él ha alimentado el personaje de manera notable. Es un tipo intelectualmente muy desarrollado. Yo he intercambiado muchos mensajes con su hermano, embajador, un tipo muy correcto. El hermano te contesta con un libro así por el teléfono, no tiene problema de ningún tipo. Te explica por qué motivos él no sale al aire, etcétera, 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 etcétera. Bielsa es un tipo que alimentó un personaje que mucha gente compró y que no lo respaldó con victorias. Él no dirigió ninguno de los 20 equipos top en el mundo, dicho por el propio Bielsa. No lo contrató el Real Madrid, no lo contrató el Bayern Múnich, no lo contrató la Juventus, no lo contrató el Barcelona, no lo contrató el Inter de Milán, no lo contrató el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque no se quieren comprar un lío con un tipo que es inmanejable. ¿Y por qué lo compramos nosotros? Lo compramos porque Alonso lo trajo en un momento estratégico en que Alonso estaba siendo cuestionado por, yo qué sé, por muchas cosas, por su manejo impresentable en este momento del fútbol uruguayo, absolutamente impresentable. Bueno, ahí ya empezamos, ¿no? Con la matraca y ahora va a empezar a caer a Alonso porque Alonso hay que sacarlo de la AUF, obviamente, como no es servil a Paco Casal. Y no es que esté defendiendo a Alonso, porque entiendo que Alonso tiene mucha cosa mala, ¿no? O sea, no está haciendo lo mejor en la AUF, ni mucho menos. Ahora, este tipo de personajes lo fogonean para traer por ejemplo, Wilmar Valdés, que sea servil a Paco Casal. Esa es la idea y esa es un poco la temática permanente que buscan este tipo de periodistas para hacerle los mandados a Casal. Remito a hechos puntuales. Hoy Uruguay sabe con quién perdió en Sub-18. Uruguay fue a jugar un campeonato Sub-18 a Suiza. Sub-18, te estoy hablando, que acá están todas las joyitas en Uruguay. Hoy perdimos con Australia 4-1. Nos metieron 16 goles en 4 partidos, 4 goles por partido, todos los rivales que juegan. Senegal, Japón, Australia. Fue una selección Sub-18, fue Russo Pérez como técnico. Nos metieron 16 goles. ¿Qué tiene que ver Bielsa en eso? Lo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver Bielsa en todo esto? Pues estaba supuestamente hablando de Bielsa. Ahora ya apuntó a Alonso. Para que vean la intencionalidad de este hombre, ¿no? Porque supuestamente está hablando de Bielsa y ahora está hablando del Russo Pérez que perdió contra Australia. Una cosa que no. Y Uruguay metió 2. Uruguay quedó afuera del Campeonato del Mundo Sub-17, Uruguay quedó afuera del Campeonato del Mundo Sub-20, Uruguay quedó afuera de los Juegos Olímpicos cuando se cumplían 100 años de que Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos. Uruguay en este momento declinó totalmente su participación en la eliminatoria y estamos, si siguiéramos bajo el sistema anterior que clasificaban 4 selecciones y media, en este momento estamos todos con las amígdalas inflamadas. Como que Uruguay nunca en eliminatorias anteriores que hemos quedado afuera del Mundial, nunca estamos con las amígdalas acá. Nunca estamos con la calculadora sacando que acá ya es popular eso de agarremos la calculadora porque no nos dan los números para clasificar. Y hemos clasificado la gran mayoría como en repechaje. Y en repechaje hemos perdido, por ejemplo, con Australia. O sea, a ver, indudablemente sesgado totalmente Julio Ríos. Sesgado totalmente. Esperando el partido de esta tarde o de esta noche frente a la selección venezolana. Entonces te cierro el concepto. Lo que te estoy dando son hechos objetivos de la realidad. Disminuyeron la cantidad de partidos a nivel de juveniles en nuestro país. Digo, pará, hermano, gastás $566.000 en el último balance de papelería. $566.000 de papelería. Y un técnico que lo sacó campeón a Uruguay en la Sub-20. ¿Sabe lo que es el campeón del mundo a nivel Sub-20? Que fue Brody. Sigue dándole a Alonso. Ya Bielsa, porque todo lo que dijo de las inferiores de la selección uruguaya y todo es todo de Alonso. Vino a hablar de Bielsa y está hablando de Alonso. No le renovaron el vínculo contractual por no pagarle $5.000 más de lo que el tipo pedía. Que era un salario absolutamente modesto
ante los 3.900.000 euros limpios de pelo y paja, sin impuestos que los paga la AUF, que cobra Bielsa mensualmente, anualmente. Bielsa es el segundo técnico, después de Ancelotti, que más gana en todo el continente. Bielsa lo supera en 1 millón de euros al técnico campeón del mundo, que es Scaloni, en la selección argentina. Entonces, ¿qué pasa? Llegó Bielsa con su fundamentalismo a un país muy complicado. Nosotros somos una raza muy complicada. Los jugadores uruguayos son una raza muy complicada. Nosotros, los periodistas, somos una raza muy complicada. Los carpinteros son una raza muy complicada. ¿Por qué? Porque este país está enclavado en medio de dos grandes potencias. Uno que Poniendo a los carpinteros de vuelta. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene un fetiche con los carpinteros? es prácticamente un continente, que es Brasil, que tiene 240 millones de habitantes. Y el otro que es Argentina, que es otra potencia, más allá del momento que está atravesando hoy, que tiene 48 millones de habitantes. Para moverte en medio de esos dos países, de un enorme poderío económico, demográfico, de lo que vos quieras, tenés que ser muy embromado. Por eso, ¿cómo ganó Uruguay históricamente? Siendo selecciones jodidas, selecciones con un gran despliegue físico. Por ejemplo, la del maestro Tavares, con el Cacha de Los Ríos y con el ruso en la mitad de la cancha, con Lugano y con Godín. Un gran despliegue físico, y dijo anteriormente que Bielsa fundió a los jugadores en la Copa América porque no los guardó cuando jugó contra Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es el despliegue físico? Es una contradicción tras otra este hombre. Yendo a cabecear con Cavani, con el Pelado Cáceres, con Suárez, metía una pelota Forlán y te metían con pelota y todo para adentro. Entonces, en la Copa América se erosionó el vínculo. Ese es el fútbol, ese es el fútbol que les encanta a los periodistas, levantar centro, pegarle para arriba. O sea, no quieren que Uruguay ni que ningún club uruguayo juegue al fútbol de verdad. Quieren que volvamos a esas épocas de como no había una idea, como sinceramente no teníamos prácticamente técnicos. Lo único que apostaba Uruguay es centro, a cabecear, a meter todo el equipo adentro del arco. Era eso. No, a jugar al fútbol, a tocar la pelota, no, eso no. Eso es lo que piden los periodistas uruguayos. Este hombre que tiene 40 años de periodismo, entre comillas. Suárez, ¿qué fue lo que dijo? Primero, Vecino renunció, vivo Vecino. Dijo, yo no estoy para esto. Ya, ¿para qué? ¿Para tener un problema voy a la selección? No. Renuncio, hasta aquí llegué, cumplí mi ciclo en la selección, para afuera. Cavani. Algo de experiencia tiene Cavani, dijo Cavani. Ver a tener un lío de novela. ¿Alguien puede dudar del profesionalismo de Cavani? No. Para tener un problema, para terminar. Un Cavani que jugó después en Boca y ya está viejo. ¿Qué le va a hacer? Hay que cambiar, hay que sacar a los jugadores. Hay que sacar a los jugadores que ya están pasados de años y que tiene que haber un recambio en algún momento. No podés seguir sosteniendo a jugadores que son ya con una edad muy avanzada y más se vuelve a contradecir porque Bielsa juega a un ritmo diferente. Por eso no trajo ni a Suárez, no trajo ni a Cavani. A Suárez lo llevó a Copa América, lo usó algunos minutos. Pero porque el estilo de Bielsa es otro. ¿Qué culpa tiene Bielsa en ese sentido? Terminar mal mi ciclo en la selección, renuncio. Se fue tranquilito, sin hacer ningún ruido en el tema. Canovio, muchacho que yo lo conozco, bien criado, con buenos modales, con buenas costumbres, gran profesional. Terminó en un... Bueno, ya cuando te dicen así, porque como jugador no da la talla, ¿no? Si sos buena persona o no, como jugador, no. Porque Bielsa lo ponía a alcanzar las pelotas, lo tenía ahí. Luciano Rodríguez, que en este momento no está pasando por su mejor momento futbolístico, lo ha citado en una infinidad de oportunidades. 2 minutos lo puso. En eso coincido, pero también es suplente en el Bahía. Tampoco es titular. O sea, coincido igual que si lo citás tenés que ponerlo algunos minutos, pero tampoco es que está diciendo el mismo que no está pasando por un buen momento futbolístico y Bielsa lo cita y se ve que no lo ve en condiciones como para que juegue. Esa es la realidad. Nosotros no somos los técnicos, nosotros opinamos de afuera. Puso a Luciano Rodríguez en su mejor momento y después lo trae y lo deja fuera de la nómina. Ahora, lo trae y lo deja fuera de la nómina. La pregunta que te hago. ¿Qué hacemos? ¿Qué esperar... hacemos? No, porque yo no puedo hacer nada. No, pero yo te lo respondo pero rápidamente. con todos estos argumentos que vos me estás dando, con todo lo mal que se hizo, ¿qué hacemos? Bueno, lamentablemente, ¿Es cerrar los ojos? Lamentablemente, Luis, yo te voy a decir lo que hacemos. Lamentablemente, esperar el divorcio. ¿Cuánto sale? Bielsa no se va. Bielsa le hizo. Eso es lo que dice Josema en La locura de Bielsa, que de acá a que arranque el Mundial, estos periodistas, porque lo está diciendo ya directamente, no está mandando a decir, esperando el divorcio. O sea, van a hacer todo lo imposible para que Bielsa renuncie antes del Mundial. Que eso es lo que pretenden.
No les importa si Uruguay pierde, si gana, si juega bien, si juega mal. Lo que les importa es que Bielsa no esté más. Y ahí está la gran diferencia entre estos periodistas que están haciendo mandados, obviamente, a el resto de los futboleros que realmente opinamos, que criticamos a Bielsa, que le damos para adelante en algunas cosas y que entendemos, por ejemplo, el otro día cuando hicimos algunas entrevistas antes del partido de Uruguay-Venezuela, que la gente decía, muchos decían, que hay que aguantarlo hasta el Mundial. Bueno, estos periodistas van a hacer lo imposible para sacarlo antes del Mundial. Un juicio al Leeds United de Inglaterra y le ganó 2 millones. 2 millones de euros le ganó al Leeds. O sea, Bielsa, olvídate, cuando hicieron el contrato de Bielsa, estuvieron como un mes y medio porque Bielsa hace repasar cláusula por cláusula, por cláusula, por cláusula, por cláusula. En este momento, lo único que puedes esperar es el divorcio que se va a provocar en algún momento. ¿Por qué? Porque es un matrimonio donde la forma de ser de este integrante del matrimonio y de esta integrante del matrimonio son muy complicadas. Cuando Bielsa va a países que no tienen historia o agarra un equipo que no tiene historia, a los jugadores no les importa si Bielsa dice buenos días, si en definitiva vamos a sacar la pantalla que está puesta acá y la vamos a colocar de acá al lado, estos muebles van a ir allá porque no los quiero acá. Los jugadores que dicen, no, vino Bielsa. O sea, si no tenés historia, te puedo dejar pasar por arriba bajo su concepto. Es que yo no sé si es así, si Bielsa realmente es así en la interna. Algunos jugadores transmitieron eso, otros no. Y son cosas que, por ejemplo, Valverde dijo que había que hablarlo en la interna. Ahora, si vos tenés historia, tenés que exigir que te saluden. Si no tenés historia, si sos un club pedorro o un club que no llega a nada, si te pasa por arriba, te insulta, no pasa nada. O sea, tenés que dejarlo porque no tenés historia. No, los conceptos de este hombre, uff. Entonces, les compran de tal manera el libreto a Bielsa, que los jugadores se rompen en la cancha por Bielsa, porque son jugadores que no han tenido historia, que no tienen una fuerte autoestima. Entonces, él los potencia. Algo similar le pasó a Carrasco en determinado momento. Pero cuando agarra una selección de tipos como jugadores uruguayos, que juegan en grandes equipos del mundo, que son tipos embromados, que es cierto, había determinados vicios en el complejo celeste, ya los jugadores eran... Yo lo que no entiendo es que son tipos embromados. Porque, a ver, esto le está tirando una pálida a los jugadores de Uruguay, de la selección uruguaya. Los jugadores, a ver, atento, Valverde, Bentancur, De la Cruz, de Arrascaeta, Rochet. Ustedes son jugadores embromados. ¿Qué quiere decir Julio Ríos con ser jugadores embromados? No tengo la más pálida idea, pero son embromados. Dueños del complejo celeste. ¿En la era Tavares? Sí, claro, sobre el final ya había determinados vicios. Tavares se estiró. Aclaremos para que se entienda Y bien. vicios que los jugadores se sienten dueños del lugar. Ahí va. Vicios que los jugadores se sienten dueños del lugar, ¿me entendés? No iba a venir Tavares y le iba a decir... Bueno, acá va el palo a Lugano y a toda esa confederación que se armaron entre los jugadores que están en contra de Paco Casal, que están y coquetean con Grupo Magnolio, ¿no? Acá otra línea tirando Julito Ríos. El tipo vino a hablar de Bielsa y habló de mucho más. Sí, a los jugadores, cambiemos esta pantalla de acá para acá al lado. Bielsa sí. Correcto. Entonces Bielsa vino con un mecanismo. El tipo se levanta, ni buenos días. Toma decisiones que son absolutamente incomprensibles, como la de Luciano Rodríguez. Juega siempre de la misma manera. Luis, en materia de fútbol, es lo mismo que vos, conduciendo el programa todos los días acá, no busques una alternativa diferente en determinado... Che, ¿con qué sorprendemos hoy? ¿Qué información tenemos hoy? ¿Qué nota podemos hacer que la gente no espere hoy para que en definitiva el tema trascienda, repercuta, que es lo que buscás? Bueno, en materia de fútbol, el factor sorpresa es fundamental. Con Bielsa no existe. Ya todo el mundo sabe que juega de wing por la derecha Pelistri y por el sector izquierdo Araujo. ¿Cuánto hace que no desbordan una sola vez? ¿Por qué? Porque los equipos rivales le vienen a marcar los punteros a Uruguay y anularlo, como hizo Paraguay los otros días con Alfaro, que le dio una cátedra táctica de cómo agarrar y jugar un partido, cómo maximizar la capacidad individual de cada uno de los jugadores y establecer un colectivo. Alfaro agarró a Paraguay en el sótano. Nadie creía que Paraguay podía llegar a clasificar y mucho menos estar segundo en este momento con Ecuador, 3 puntos por arriba de Uruguay. El tipo lo agarró en el subsuelo y hoy lo tiene en el penthouse. Bielsa vino y la puso en el penthouse a la selección y hoy está en el subsuelo. Los otros días vos podés concebir que un equipo uruguayo, yo puedo interpretar que un equipo uruguayo pierda pelotas. Nunca en el porcentaje de los otros días, que fue algo nunca visto. Pero errores tácticos escandalosos para cualquier persona que sepa de fútbol. Todos sabemos que iba a jugar Ugarte de 5. Ugarte es un jugador de 1,94 m, de desplazamientos oscos, grandes, necesita darse vuelta, no tiene velocidad en espacio reducido. Por lo cual, él que juega volante tapón y saca jugando la pelota desde atrás, tiene que jugar con los centrales acá, pegados. Porque si los centrales están acá se ponía Enciso, el jugador que dominaba todas las teclas del equipo. ¿Te das cuenta que nunca tocó una pelota este hombre? Nunca tocó una pelota. Podrá haber visto fútbol, pero analizar y tocar una pelota, toda, se los aseguro que este hombre nunca pateó una pelota.
y habla como si fuera, no sé, Pep Que todo eso no Guardiola. lo vio Bielsa. Y bueno, pero digo, a ver, pero una cosa que pagaba 1.05, no lo vio, le comió las espaldas a Enciso, a Ugarte, nos hizo un lío de novela, no nos clavó un gol de 25 metros sin que nadie lo marcara porque la pelota pasó zumbando. Nosotros, a ver, sacando al maestro Tavares, que ya había terminado su tiempo en la selección, después de muchas cosas que no vienen al caso ahora. ¿Había opción acá? ¿Había una opción seria? Mira, Luis, ¿sabes por qué es complicado tener un técnico extranjero acá? Porque digo, a ver, hay otros países donde no es traumático tener un técnico extranjero. De hecho, muchos uruguayos están trabajando en el exterior y han sido técnicos de selecciones. Por supuesto. Martirián, Fossati, el Maño Ruiz, yo qué sé. Muchos han sido técnicos de selecciones. De hecho, hoy hay muchos argentinos en la mayoría de las selecciones sudamericanas. En Uruguay esto es muy complicado. Estuvo Pasarela. Y Pasarela no terminó la eliminatoria en Uruguay. No terminó. ¿Sabes por qué, Luis? Por eso mismo que te dije. El uruguayo, para interpretar al jugador uruguayo, vos tenés que ser uruguayo. Acá en la selección. Y mucho más. Después de un proceso larguísimo donde Tavares, durante más de 10 años, Los paraguayos tienen históricamente, por lo menos los últimos 20, 30 años, las características muy parecidas al uruguayo. No solo en actitud, sino en juego también. Fue Alfaro, un técnico argentino, y yo no creo que los jugadores paraguayos sean tan fácil de manejar, deben de tener su personalidad, y fue Alfaro y los cambió. O sea, ¿qué tiene que ver que sea un técnico extranjero a un técnico de acá? O sea, tiene que venir un técnico que sepa de fútbol y que sepa lo que juega. Para mí, Bielsa, más allá de que muchas veces, y lo he dicho, es muy terco a la hora de poner siempre los mismos jugadores y demorarse en los cambios, tiene una identidad de juego, tiene una idea de juego. Que hay muchos técnicos que no. Se amoldan de acuerdo al partido, pero eso yo no sé si es bueno. Para mí no es bueno. mantuvo a la selección en un nivel absolutamente superlativo. Uruguay jugó amistosos con Francia, con Holanda, con Brasil, con todas las selecciones del primer nivel europeo. Cuando vino acá Bielsa, uno de los aspectos que se comentaba es, viene Bielsa, ahora vamos a tener la oportunidad de jugar ante selecciones poderosas, de recaudar mucho dinero. Pero lo único que le interesa a Julio Ríos es tener amistoso contra Francia. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Cómo voy a pretender que venga un técnico para poder jugar contra Francia un amistoso? No, yo quiero ganar una Copa América, quiero ganar un Mundial o llegar lo más lejos a un Mundial y ganarle a Francia en un Mundial y competirle de par a par, así como le ganamos en la eliminatoria de visitante a Argentina y que, por ejemplo, Colombia el otro día, con un hombre de más, no le pudo ganar a Argentina. Y encima se lo empató a Argentina con un hombre de menos. Y nosotros fuimos, le hicimos 2 goles y lo pasamos por arriba a Argentina. Eso es lo que quiero yo. Pero en un partido oficial. No jugar amistoso para recaudar. No. Muy fuerte. Jugamos contra Nicaragua y contra Cuba. En una fecha FIFA. Contra Nicaragua y contra Cuba. No, viene Bielsa y va a tener charlas con los técnicos uruguayos para levantar el nivel de los técnicos uruguayos. Nunca se produjo eso. Vos sabés, me cuenta Fabián Coito. Dice, Julio, cuando tomé la sub-20, ¿por qué volví otra vez a las selecciones? Coito es el único técnico que dirigió sub-17, sub-20, sub-23 y selección mayor. Único técnico en Uruguay. Aparte, jugó una final de campeonato del mundo en el 2011 contra México y la perdió. Dice, tomé la selección sub-20 porque Bielsa era el técnico de la selección mayor. ¿Sabes por qué? Porque dije, bueno, voy a charlar con Bielsa, voy a tener la oportunidad de conversar con él, que el tipo aprender con él determinadas cosas, poder. Nunca en la vida Coito pudo tener 30 segundos de charla con Bielsa. Broly salió campeón del mundo y la charla con Bielsa de Broly fue 0 segundos. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿vos sabés que Bielsa vivió buena parte del año fuera del país? Claro. ¿Sabes por qué es eso? Porque hay una cuestión de impuestos, que eso no pasa solamente en Uruguay, pasa en muchos países. Cuando se mueven muchos valores, cuando vos ganas mucho dinero, vos tenés que estar un lapso durante el año fuera del país para pagar menos impuestos. Entonces, Bielsa pasa un tiempo fuera. Yo creo que pasaba más tiempo en Uruguay, cuando no dirigía la selección, que ahora que es técnico de la selección y pasa más tiempo afuera. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No, o sea, es una cuestión de tirar mierda, tirar barro, tirar tierra para el costado, pero cero argumento de lo técnico, cero argumento de cómo se maneja Bielsa en la selección. Ha hablado de cualquier cosa, impresentable. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me interesa si Bielsa quiere a los periodistas, si Bielsa no quiere a los periodistas, si Bielsa siente Sí, desprecio te por los interesa, periodistas, Julio, si sí. Bielsa, no me interesa. A mí Te interesa, tengo 41 sí. años en esta historia y mi orden de prioridades la tengo totalmente clara a esta altura de mi vida. Quiénes me interesan de lo que dicen, quiénes no me interesan. O sea, no es un tema que yo valoro ni que pongo en el balance del tema Bielsa. Y no estoy culpando únicamente a Bielsa. Acá el principal responsable, Alonso. En un país donde el campeonato local es impresentable, Bueno, hay 6 equipos seguimos con profesionales y Alonso. el resto son semi-amateur. Las canchas son, vos mirás y parecen, a ver, con mucho respeto al fútbol del interior, hay canchas bastante mejores en el interior y estadios bastante mejores en el interior de algunas canchas de aquí de ¿Y a Montevideo. qué se debe Campeonato eso, Julio? Local impresentable.
Sub-17 no clasificamos al Mundial. Sub-20 no clasificamos al Mundial. Perdimos la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos. Sale una Sub-18 ahora y se comió. Saquen sus propias conclusiones, pero ¿que la culpa es de Alonso o es la culpa también es de, no será de Paco Casal, que hace 30 años que viene saqueando el fútbol uruguayo? Ah, ¿no se te cae esa idea, Julito? 16 goles en 4 partidos. En 4 partidos una Sub-18 no tiene antecedentes en la historia. ¿Qué quedaba para mostrar la selección mayor? Era de alguna manera lo que colocaban en la vidriera como diciendo, bueno, esto es realmente el fruto de este país. Era de alguna manera para lo que está Bielsa y para lo que viniste a hablar supuestamente. La selección mayor en los últimos 9 partidos ganó un solo partido. En 7 de los últimos 9 partidos metió 0 gol. En los últimos 3 partidos, 0 gol. Con un técnico que llegaba para revolucionar el fútbol ofensivo. ¿Vos podés creer que Uruguay juegue de la forma que jugó frente a Paraguay? Decirle también que le suspendieron jugadores, porque la Conmebol también estaba en contra de Uruguay. Y prácticamente después de la Copa América, Bielsa no ha podido tener los 11 jugadores que le gustaría tener, que fue los jugadores que usó al principio de las primeras fechas de las eliminatorias. ¿Por qué no decís eso, Julio? Es la muestra más clara, más contundente, más fuerte, más indiscutible de la ruptura que hay del técnico con los jugadores. Porque Uruguay puede jugar bien o puede jugar mal. Puede ganar el partido o lo puede perder con Paraguay. Lo que no puede hacer Uruguay es no mostrar rebeldía, no mostrar temperamento, no mostrar la típica garra charrúa, no ser un equipo contestatario. ¿Y eso qué tiene que ver, Bielsa? Si es propio de los jugadores eso. ¿Qué tiene que ver? En determinado momento frente a la adversidad. ¿Cómo? Pero te voy a dar 2 casos que son más que evidentes. Nathan Nández te garantizaba siempre 7 puntos. Este tipo va a jugar 7 puntos. Este tipo, la actitud de este tipo no se negocia. Este deja el alma en la cancha, te tranca con la cabeza, te contagia al resto del equipo. Deambuló como alma en pena los otros días, al igual que el resto del equipo. Josema Jiménez. Pero ahí no fue por un tema de actitud, fue por un tema de que lo posicionó mal Bielsa. Cuando tenés que darle palo realmente a Bielsa, no se lo das. Ahí es porque Nathan Hernández no puede jugar en la mitad de la cancha, tiene que jugar de lateral. Y por algo contra Venezuela jugó como jugó. Señores, no los voy a torturar más con la entrevista de Julio Ríos. La quise reaccionar en realidad para que vean lo tendencioso que son este tipo de pseudo periodistas y cómo manejan la información, cómo manipulan la información. Una entrevista que supuestamente era para hablar de Bielsa y pasó hablando más de Alonso que de Bielsa. Y de Bielsa, en definitiva, no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Ni siquiera, como él dice que tiene 40 años de periodista, entre comillas, ni siquiera se toma el trabajo de investigar realmente y cuál fue la interna y cuál fue la problemática entre los jugadores y Bielsa. Obviamente que toca de oído y simplemente va a este tipo de programas para ser vocero de determinado poder. No le tiró una pálida a los derechos de televisión, no le tiró una pálida a Paco Casal, pero sí habló y se cansó de hablar de Alonso y de la AUF. Así como hicieron en su momento con Bauzá, que lo terminaron sacando y trajeron a Wilmar Valdés a la AUF para que hiciera todos los mandados para, obviamente, Paco Casal. Esa es la intención permanente de este tipo de periodistas. Y vuelvo a repetir, para mí Alonso no es santo de mi devoción y yo no sé si al final de todo esto no termina transando con Paco Casal. Pero cuando hoy se da de que es el que está confrontando a Paco Casal, salen estos periodistas a querer detonar la AUF, a querer detonar la presidencia de la AUF y poner a alguien ahí para que agilice un poco el tema de los derechos y termine firmando otra vez Tenfield y Paco Casal. Que yo creo que en definitiva va a terminar siendo así, lamentablemente. Pero acá este tipo de periodistas son los que se encargan de fogonear todo para que eso pase también. Saquen sus propias conclusiones, dejen un like, suscríbanse, que es totalmente gratis, y dejen un comentario a ver qué opinan de esto y qué opinan del señor Julio Ríos, que es un pseudo periodista. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.